El viento cortante de enero golpeaba las ventanas de la casona colonial con una ferocidad que parecía presagiar desgracias. Esperanza cerró los ojos y apretó los puños sobre su regazo, tratando de controlar el temblor que no tenía nada que ver con el frío. Las palabras de su madrastra aún resonaban en sus oídos como una sentencia de muerte. «Ya está decidido, niña. Te vas mañana temprano con Doña Remedios». La sala principal de la casa familiar se sentía más fría que el exterior, a pesar del fuego crepitante en la chimenea. Los muebles de caoba brillaban bajo la luz dorada, pero para Esperanza toda esa elegancia se había vuelto un escenario de tortura. Desde la muerte de su padre hace 2 años, cada rincón de esa casa le recordaba lo mucho que había perdido y lo poco que le quedaba. Su madrastra, Visitación, caminaba de un lado a otro frente a ella, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde el funeral. Era una mujer alta, de complexión robusta, con el cabello negro recogido en un moño tan apretado que parecía tirarle los rasgos hacia atrás. Sus vestidos siempre eran de colores oscuros, como si estuviera en luto perpetuo, aunque todos sabían que la única muerte que verdaderamente lamentaba era la de su propio orgullo herido. «No me veas así, Esperanza. Esto es por tu bien». Visitación se detuvo frente a ella, con los brazos cruzados. Una muchacha de 17 años no puede estar holgazaneando en esta casa para siempre. Tu padre ya no está aquí para consentirte. Esperanza sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis amarga, pero se mordió la lengua. Había aprendido a la mala que contradecir a Visitación solo empeoraba las cosas. Su madrastra tenía una habilidad especial para hacer que cualquier desafío se volviera en su contra, convirtiéndola en la malcriada, la malagradecida, la carga que su pobre padre difunto le había dejado. Doña Remedios es una mujer respetable, continuó Visitación, ahora con un tono más suave que sonaba aún más peligroso. Vive en las montañas, cerca de San Miguel de los Bosques. Es especial. Una sanadora, dicen. Te enseñará a ser útil, a ganarte la vida honradamente. Las palabras flotaron en el aire como humo negro. Esperanza conocía las historias sobre las mujeres de las montañas. Su padre solía contarle, cuando era pequeña, sobre las curanderas que vivían en los bosques, mujeres que conocían los secretos de las plantas y podían sanar tanto el cuerpo como el alma. Pero también había otros rumores, susurros en el mercado, sobre brujas y hechiceras que exigían precios terribles por sus servicios. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Su voz sonó pequeña y quebradiza en la inmensidad de la sala. Visitación se giró hacia ella con los ojos brillantes de algo que podría haber sido satisfacción. ¿Por qué, niña? ¿Por qué me mandas lejos? ¿Qué he hecho mal? Un silencio espeso se extendió entre ellas. Esperanza podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando su destino. Visitación se acercó lentamente y Esperanza sintió el impulso de encogerse, pero se obligó a mantenerse erguida. «¿Qué has hecho mal?» Visitación se rió, un sonido seco que no tenía nada de divertido. «Ay, mijita, qué ingenua eres. ¿De verdad crees que no me he dado cuenta?» El corazón de Esperanza se aceleró. No tenía idea de qué hablaba su madrastra, pero el tono de su voz le erizaba la piel. «Don Aurelio viene seguido por aquí últimamente», continuó Visitación, caminando alrededor de la silla donde estaba sentada Esperanza, como un depredador rodeando a su presa. «Es un hombre respetable, viudo, con buenos negocios. Y tú lo miras de esa manera». La sangre se le heló en las venas. Don Aurelio era el socio comercial de su difunto padre, un hombre de casi 50 años, con una panza prominente y una risa demasiado fuerte. Había estado visitando la casa con más frecuencia desde que Esperanza había cumplido los 17, y cada vez que lo hacía, ella sentía sus ojos siguiéndola por toda la habitación como manos pegajosas.
Yo no, empezó a protestar, pero Visitación la interrumpió con un ademán brusco. No me vengas con mentiras, niña, se te nota en la cara. ¿Crees que puedes seducir a un hombre de su posición, verdad? ¿Crees que puedes usar tus encantos para conseguir una vida fácil? La acusación era tan absurda que Esperanza se quedó sin palabras. Don Aurelio le daba asco y había hecho todo lo posible por evitarlo cada vez que visitaba la casa. Pero de alguna manera, en la mente retorcida de su madrastra, su incomodidad se había transformado en coquetería. Visitación, yo nunca... Intentó explicarse, pero su madrastra ya había decidido su versión de la verdad. «Ya basta». La voz de Visitación resonó por toda la sala. «No voy a permitir que una mocosa como tú arruine mis planes. Don Aurelio y yo hemos estado conversando. Él es un buen hombre que puede darme la seguridad que necesito, y no voy a dejar que tus travesuras infantiles echen todo a perder». La verdad le pegó como un balde de agua fría. Visitación estaba enamorada de don Aurelio, o al menos enamorada de su dinero, y había interpretado cada mirada de asco de Esperanza como competencia. «Él no me interesa», murmuró Esperanza, tratando de mantener la calma. «Te lo juro por la memoria de mi padre». Los ojos de Visitación se endurecieron al escuchar la mención de su esposo muerto. «No te atrevas a nombrar a tu padre para justificar tus mentiras. Él estaría avergonzado de ti». Las palabras fueron como puñaladas. Esperanza sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a derramarlas frente a esa mujer. Su padre había sido el único que verdaderamente la había amado, el único que la había protegido, y ahora Visitación usaba su memoria como un arma. «Mañana temprano don Jacinto vendrá por ti con su carreta», continuó Visitación como si la conversación hubiera terminado. «Llevará tus cosas a casa de doña Remedios. Ella ya sabe que vienes». «¿Ya arreglaste todo sin preguntarme?» «No tenías que saber nada. Eres menor de edad, estás bajo mi tutela y haré lo que considere mejor para ti y para esta familia». Esperanza se puso de pie lentamente, sintiendo como si sus piernas fueran de plomo. La habitación le daba vueltas y tuvo que sostenerse del respaldo de la silla para no caerse. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Ayer por la mañana había desayunado tranquila, preocupándose solo por sus bordados y por ayudar en la cocina. Ahora su vida entera estaba siendo arrancada de raíz. «¿Y si no quiero ir?». Visitación sonrió, y fue la sonrisa más cruel que Esperanza había visto jamás. «No tienes opción, querida. O te vas por las buenas, o hago que te lleven por las malas. Y créeme, preferiría que fuera por las buenas. Sería una lástima que los vecinos empezaran a escuchar rumores sobre tu comportamiento». La amenaza flotó en el aire como una serpiente venenosa. Esperanza conocía el poder de los chismes en su pequeño pueblo. Una vez que se manchaba la reputación de una mujer joven, no había manera de limpiarla. Y Visitación tenía conexiones, amigas en los círculos sociales más importantes, mujeres que podían destruir su futuro con unas cuantas palabras susurradas en los oídos correctos. «Ve a empacar tus cosas», ordenó Visitación, volviéndose hacia la ventana como si Esperanza ya no existiera. «Solo lo necesario. Doña Remedios no tolera frivolidades». Esperanza salió de la sala principal con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El pasillo hacia su habitación nunca le había parecido tan largo. Cada paso resonaba en el silencio de la casa como un golpe de martillo en un ataúd. Su cuarto era pequeño pero acogedor, con las paredes pintadas de un azul claro que su padre había elegido especialmente para ella. Como el cielo de verano, solía decir, para que siempre tengas días soleados, aunque llueva afuera. Ahora esas paredes parecían burlarse de ella, recordándole todo lo que estaba a punto de perder. Se sentó en la cama y miró alrededor, tratando de decidir qué llevarse.
Sus vestidos colgaban del armario como fantasmas de su antigua vida. Sus libros estaban apilados en el escritorio, junto a los bordados que había estado haciendo para su ajuar, soñando con un futuro que ahora parecía imposible. Tomó la pequeña maleta de cuero que había sido de su madre y empezó a llenarla mecánicamente. 2 vestidos sencillos, ropa interior, medias, un chal tejido por su abuela. Sus manos se movían solas mientras su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién era esta doña Remedios? ¿Por qué había aceptado recibir a una desconocida? Y más importante, ¿qué esperaba recibir a cambio? Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Señorita Esperanza», escuchó la voz de Carmela, la cocinera que había trabajado para su familia desde antes de que ella naciera. «¿Puedo pasar?» «Pase, Carmela». La mujer mayor entró con una bandeja de té y pan dulce, pero Esperanza podía ver en sus ojos hinchados que había estado llorando. Carmela había criado a Esperanza tanto como su propia madre, y las dos compartían un cariño profundo que ni siquiera visitación había podido destruir. «Niña mía», murmuró Carmela poniendo la bandeja en el escritorio y acercándose a ella. «Me enteré de lo que va a pasar. ¡Qué barbaridad! Mandar a una muchacha sola a las montañas». Esperanza se lanzó a los brazos de la mujer mayor y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Carmela la abrazó fuerte, oliendo a masa de tortillas y hierbas de olor, a todo lo que significaba hogar y seguridad. «¿Qué voy a hacer, Carmela? No conozco a esa señora. No sé nada sobre vivir en las montañas». «Ay, mi niña», Carmela le acarició el cabello como cuando era pequeña. «Mi abuela vivió en esos rumbos cuando era joven. Me contaba historias sobre las mujeres sabias que viven ahí. Si doña Remedios es lo que creo que es, tal vez esto no sea tan malo como parece». Esperanza se separó para mirarla. «¿Qué quiere decir?» Carmela miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie las escuchara. «Las curanderas de las montañas no son como la gente del pueblo, mijita. Ellas ven las cosas diferentes, conocen secretos que nosotras hemos olvidado. Y si una de ellas acepta a alguien en su casa, bueno, es porque ve algo especial. ¿Cree que Visitación sepa eso? Tu madrastra solo sabe lo que le conviene saber», dijo Carmela con una mueca de disgusto. «Ella cree que te está mandando lejos para quitarte de en medio, pero tal vez, sin saberlo, te está enviando exactamente donde necesitas estar». Las palabras de Carmela le dieron a Esperanza un pequeño destello de esperanza, pero el miedo seguía siendo más fuerte. «¿Y si no es verdad? ¿Y si esa mujer es cruel? ¿O si me tiene ahí para trabajar como esclava?» «Entonces te defiendes», dijo Carmela con firmeza. «Tu padre te crió para ser fuerte, niña. Y si las cosas se ponen muy difíciles, siempre puedes volver. Esta casa también es tuya, por más que tu madrastra quiera hacerte olvidar eso». Carmela se quedó con ella mientras terminaba de empacar, ayudándola a elegir las cosas más prácticas y guardando algunas sorpresas en el fondo de la maleta. Un frasco pequeño de miel de abeja, un saquito de hierbas aromáticas y una foto de sus padres en su día de bodas. «Para que no olvides de dónde vienes», le susurró al oído mientras cerraban la maleta. Esa noche, Esperanza apenas durmió. Cada sonido de la casa le parecía amplificado, el viento en las tejas, el crujir de la madera, los pasos de Visitación en el pasillo. Se quedó despierta mirando por la ventana, memorizando la vista del jardín que su padre había plantado para ella, preguntándose cuándo volvería a verlo. Al amanecer, escuchó las ruedas de una carreta deteniéndose frente a la casa. Su destino había llegado. Segunda parte. El frío de la madrugada se le metió en los huesos en cuanto salió de la casa. Don Jacinto, un hombre mayor con bigotes grises y arrugas profundas alrededor de los ojos, la esperaba junto a su carreta cargada de provisiones. Sus caballos resoplaban nubes de vapor en el aire helado y ella pudo ver su propio aliento formar pequeñas nubes cada vez que respiraba. «Buenos días, señorita», la saludó don Jacinto, con una sonrisa genuina que contrastaba violentamente con la frialdad de su madrastra. «¿Lista para el viaje?»
Visitación apareció en la puerta principal, envuelta en un chal negro, con la cara pétrea de alguien que está cumpliendo con un deber desagradable pero necesario. No se acercó para despedirse, no intentó abrazarla o desearle buena suerte. Solo se quedó ahí parada, como una estatua de sal, asegurándose de que efectivamente se fuera. «Cuídala bien, don Jacinto», dijo desde la puerta, pero su voz no tenía ninguna calidez materna. Sonaba más como si estuviera enviando un paquete que tenía que llegar intacto a su destino. Esperanza sintió una punzada de dolor en el pecho. A pesar de todo, una parte de ella seguía esperando que Visitación se arrepintiera en el último momento, que la abrazara y le dijera que todo había sido un error. Pero la mujer se dio la vuelta y entró a la casa sin mirar atrás, cerrando la puerta con un sonido final que resonó como una lápida cayendo sobre una tumba. Don Jacinto la ayudó a subir a la carreta, acomodando su maleta entre sacos de maíz y frijoles. El asiento de madera era duro y frío, pero él había puesto unas mantas gruesas para que se cubriera durante el viaje. «Va a ser un camino largo, señorita», le explicó mientras se acomodaba en su lugar y tomaba las riendas. «Pero tranquila, conozco bien estos rumbos. He llevado provisiones a doña Remedios muchas veces». Esperanza se cubrió con las mantas y trató de encontrar una posición cómoda mientras la carreta se ponía en movimiento con un traqueteo que le hacía doler los huesos. Las calles empedradas del pueblo desfilaron lentamente a sus lados. La iglesia donde había hecho su primera comunión, la escuela donde había aprendido a leer, la plaza donde su padre la llevaba los domingos a comprar dulces. Cada lugar familiar que dejaba atrás se sentía como una pequeña muerte. Se preguntó si alguna vez volvería a ver esos sitios, si alguna vez podría caminar por esas calles sintiéndose en casa otra vez. «¿Conoce bien a doña Remedios?», se atrevió a preguntarle a don Jacinto cuando ya habían dejado el pueblo atrás y se adentraban en los caminos de tierra que conducían hacia las montañas. El hombre mayor la miró de reojo con una expresión que era difícil de interpretar. «La conozco desde hace muchos años, ¿sí? Es una mujer especial». «¿Especial cómo?». Don Jacinto se quedó callado por un momento, como si estuviera escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Doña Remedios sabe cosas que la mayoría de la gente no sabe. Tiene un don para sanar, tanto el cuerpo como otras cosas. La gente va a buscarla cuando los doctores del pueblo no pueden ayudarlos». El camino se volvía más empinado y serpenteante a medida que se adentraban en las montañas. Los árboles se cerraban sobre ellos como un túnel verde, filtrando la luz del sol y creando sombras danzantes que se movían con el viento. Esperanza había nacido y crecido en el valle y nunca había estado tan lejos de casa. Todo le parecía extraño y amenazante: los sonidos desconocidos del bosque, el olor a tierra húmeda y plantas silvestres, la sensación de estar siendo observada por ojos invisibles. «¿Por qué aceptó recibirme?», preguntó, más para llenar el silencio inquietante que porque esperara una respuesta clara. Don Jacinto se rió entre dientes, un sonido que tenía algo de misterioso. «Esa es una pregunta que tendrá que hacerle a ella, señorita. Pero puedo decirle una cosa. Doña Remedios nunca hace nada sin una buena razón». La carreta siguió subiendo por senderos que apenas merecían llamarse caminos. A veces tenían que detenerse para que don Jacinto moviera ramas caídas o piedras que bloqueaban el paso. Esperanza se aferraba a los costados de la carreta cada vez que las ruedas pasaban por un hoyo particularmente profundo, y más de una vez pensó que se iban a volcar. El paisaje alrededor de ellos cambiaba gradualmente. Los árboles se volvían más altos y frondosos, con troncos cubiertos de musgo y enredaderas que parecían llevar siglos creciendo sin ser molestadas. Había flores silvestres de colores que nunca había visto y pájaros con cantos extraños que resonaban entre las ramas como voces de otro mundo. «¿Falta mucho?», preguntó cuando el sol ya estaba alto y su estómago empezaba a quejarse. «Ya mero llegamos», respondió don Jacinto, señalando hacia adelante. «¿Ve ese humo entre los árboles? Esa es la casa de doña Remedios».
Esperanza siguió su dedo y efectivamente vio una columna delgada de humo blanco alzándose entre las copas de los árboles. Su corazón se aceleró. Después de horas de viaje y especulaciones, finalmente estaba a punto de conocer a la mujer que sería su nueva... ¿qué? ¿Patrona? ¿Carcelera? ¿Maestra? El sendero se abrió de repente en un claro circular rodeado de árboles gigantes que parecían guardianes silenciosos. En el centro del claro se alzaba una casa de madera y piedra que parecía haber crecido naturalmente del suelo del bosque. No era grande, pero tenía algo que la hacía parecer sólida y permanente, como si hubiera estado ahí desde el principio de los tiempos. La casa tenía 2 niveles, con un techo de tejas rojas cubiertas parcialmente de musgo, y ventanas pequeñas con marcos de madera pintados de azul turquesa. Había un jardín abundante alrededor, lleno de plantas que Esperanza no reconocía, hierbas con hojas plateadas, flores moradas que parecían campanitas, y árboles pequeños cargados de frutos rojos. Lo que más le llamó la atención, sin embargo, fue la mujer que estaba parada en el porche esperándolos. Doña Remedios no se parecía en nada a lo que Esperanza había imaginado. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 40 años, con cabello negro salpicado de hebras plateadas, recogido en una trenza gruesa que le caía sobre el hombro. Su piel tenía el color dorado de alguien que pasa mucho tiempo al sol, y sus ojos eran del color del café recién molido, profundos e inteligentes. Vestía una falda larga de color café oscuro y una blusa blanca bordada con hilos dorados que brillaban cuando se movía. Alrededor del cuello llevaba varios collares de cuentas y piedras pequeñas, y en las muñecas tenía pulseras de plata que tintineaban suavemente cuando alzaba la mano para saludarlos. Pero lo que más la impresionó fue su expresión. No había sorpresa en su rostro, como si hubiera estado esperándolos exactamente a esa hora. Tampoco había la curiosidad fría que Esperanza había temido. En cambio, había algo que casi parecía reconocimiento. «Don Jacinto», la saludó doña Remedios con una voz clara y musical. «Llegaron justo a tiempo. Ya tengo el almuerzo preparado». «Doña Remedios», respondió el hombre, bajándose de la carreta con agilidad sorprendente para su edad. «Le traigo a la señorita como habíamos acordado». Doña Remedios se acercó a la carreta y extendió la mano para ayudar a Esperanza a bajar. Su toque fue firme pero gentil, y sus ojos la estudiaron de una manera que no era invasiva, sino evaluativa, como si estuviera tomando nota de cosas que solo ella podía ver. «Esperanza», dijo, y el nombre sonó diferente en su boca, como si tuviera un significado especial. «Bienvenida a tu nuevo hogar». «Señora», murmuró Esperanza, tratando de ser respetuosa a pesar de su nerviosismo. «Gracias por recibirme». Doña Remedios sonrió, y fue una sonrisa genuina que le llegó hasta los ojos. «No me des las gracias todavía, niña. Primero veamos cómo te adaptas a la vida de la montaña». Don Jacinto bajó su maleta y algunos de los sacos de la carreta. «Estas son las provisiones que me encargó doña Remedios, y también traje las hierbas secas que me pidió la última vez». «Perfecto, déjalas en el porche, después las acomodo. ¿Te quedas a almorzar?» «No puedo, señora. Tengo que estar de vuelta en el pueblo antes de que oscurezca. Mi señora me está esperando». Don Jacinto se acercó a Esperanza y le puso una mano paternal en el hombro. «Cuídese mucho, señorita». Y recuerde que doña Remedios es una buena mujer. Haga caso de lo que le diga y todo va a salir bien. Se subió a su carreta y partió con una sonrisa y un saludo de sombrero, dejando a Esperanza sola con su nueva guardiana. El sonido de las ruedas alejándose se desvaneció gradualmente, hasta que solo quedó el silencio del bosque y el canto lejano de los pájaros. «Ven», dijo doña Remedios, tomando la maleta de Esperanza como si no pesara nada. «Te enseño la casa y luego almorzamos. Debes tener hambre después del viaje». La siguió por el sendero de piedras hasta el porche, notando que había plantas colgando de las vigas del techo, secándose al aire libre. Algunas las reconocía, romero, manzanilla, hierbabuena, pero otras eran completamente desconocidas para ella.
¿Todas esas son plantas medicinales?, preguntó, tratando de romper el silencio. Algunas sí, otras son para cocinar. Y algunas, doña Remedios la miró con una sonrisa misteriosa. Digamos que tienen propósitos especiales. Entraron a la casa y Esperanza se sorprendió por lo acogedora que se sentía. La sala principal tenía muebles sencillos pero cómodos, con cojines bordados a mano y mantas tejidas en colores tierra. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de frascos de cristal con contenidos que iban desde hierbas secas hasta líquidos de colores extraños. Había un fuego encendido en la chimenea de piedra, y todo olía a una mezcla de humo de leña, hierbas aromáticas y algo más que no podía identificar, pero que le resultaba reconfortante. «Esta es la sala principal», explicó doña Remedios mientras la guiaba por la casa. «Aquí recibo a la gente que viene por ayuda. La cocina está acá atrás, y arriba están los cuartos para dormir. Tu cuarto está al final del pasillo, con vista al jardín de atrás». Subieron por unas escaleras de madera que crujían suavemente bajo sus pies. El cuarto que le había asignado era pequeño pero luminoso, con una ventana grande que daba efectivamente al jardín trasero. Había una cama sencilla con colchas de colores alegres, un escritorio pequeño y una cómoda de madera clara. En las paredes había dibujos de plantas y flores hechos a mano con colores vibrantes. «¿Te gusta?», preguntó doña Remedios, dejando la maleta sobre la cama. «Es hermoso», respondió Esperanza sinceramente. El cuarto tenía algo que la tranquilizaba, como si hubiera sido preparado especialmente para ella. «Deshaz tu maleta y luego bajas a almorzar. Después conversamos sobre por qué estás aquí y qué vas a hacer mientras vivas conmigo». Cuando se quedó sola, Esperanza se sentó en la cama y miró alrededor. Por primera vez desde que había salido de su casa esa mañana, se permitió exhalar completamente. El lugar no se sentía como una prisión, se sentía como un refugio. Tal vez Carmela había tenido razón. Tal vez estar ahí no iba a ser tan terrible como había temido. Pero mientras desempacaba sus pocas pertenencias, no podía sacarse de la cabeza la expresión en los ojos de doña Remedios cuando la había visto por primera vez. Había sido reconocimiento, estaba segura. Como si la estuviera esperando específicamente a ella, no solo a cualquier muchacha que necesitara refugio. ¿Qué sabía doña Remedios que ella no sabía? ¿Y por qué tenía la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía ni imaginar? Tercera parte. El almuerzo fue una revelación. Doña Remedios había preparado un guiso de verduras con sabores que Esperanza nunca había probado. Pan recién horneado que se deshacía en la boca, y un té de hierbas la llenó de una calidez que iba más allá de lo físico. Comieron en silencio al principio, pero no era un silencio incómodo. Era más bien contemplativo, como si ambas necesitaban tiempo para procesarse mutuamente. «Tu madrastra me escribió hace 2 semanas», dijo finalmente doña Remedios, limpiándose las manos con una servilleta bordada. «Me contó que eras una muchacha problemática, díscola, que necesitabas disciplina y una mano firme». Esperanza sintió que se le encendían las mejillas. «Yo no soy». «Tranquila, niña», la interrumpió doña Remedios con una sonrisa. «A lo largo de los años he recibido muchas cartas de madrastras, suegras y parientas que quieren deshacerse de muchachas problemáticas, y he aprendido a leer entre líneas. Cada vez que viene a la casa, trato de esconderme». Doña Remedios dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su falda. «Eso es exactamente lo que pensé cuando leí esta carta. Una mujer celosa tratando de eliminar lo que percibe como una amenaza. Entonces, ¿por qué aceptó recibirme?» Los ojos de doña Remedios brillaron con algo que podría haber sido diversión. «Porque hay algo más en esta historia, niña. Algo que tu madrastra no sabe, pero que yo sí». Se acercó a Esperanza y le puso las manos en los hombros, mirándola directamente a los ojos. ¿Alguna vez has tenido sueños extraños? ¿Sueños que luego se hacen realidad? El corazón de Esperanza se aceleró.
Durante toda su vida había tenido sueños vívidos que a veces se cumplían días o semanas después. Pequeñas cosas, generalmente. Soñaba que llovía y al día siguiente caía una tormenta inesperada. O soñaba con encontrar algo perdido y luego lo hallaba exactamente donde lo había visto en el sueño. Pero nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a su padre, porque sabía que la gente podría pensar que estaba loca. ¿Cómo sabe eso?, susurró. Porque tu abuela materna vino a verme antes de que tú nacieras, respondió doña Remedios, soltándola y regresando a su silla. Estaba muy preocupada. Había tenido un sueño sobre su nieta que aún no nacía, un sueño que la asustó mucho. Esperanza se sentó lentamente, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto ligeramente irreales. Su abuela materna había muerto cuando ella tenía 5 años y apenas recordaba fragmentos de conversaciones susurradas entre los adultos sobre cosas raras que había dicho antes de morir. ¿Qué tipo de sueño? Soñó que su nieta tendría un don especial, la capacidad de ver cosas que otros no pueden ver. Pero también soñó que este don la pondría en peligro si no aprendía a controlarlo adecuadamente. Doña Remedios se sirvió más té, con movimientos tranquilos que contrastaban con la intensidad de sus palabras. Me pidió que si alguna vez su nieta llegaba hasta mí, la ayudara a desarrollar y proteger ese don. Pero mi abuela murió hace más de 10 años. ¿Cómo sabía que yo vendría aquí? Tu abuela tenía el mismo don que tú, solo que más desarrollado. Los sueños proféticos corren en algunas familias, pasando generalmente de abuela a nieta. Doña Remedios la estudió cuidadosamente. ¿Nunca te dijeron nada sobre las habilidades especiales de tu abuela? Esperanza negó con la cabeza, pero una memoria borrosa empezó a tomar forma en su mente. Recordaba a su abuela hablando con las plantas de su jardín como si fueran personas, y las plantas parecían responderle, creciendo más verdes y frondosas bajo su cuidado. Recordaba también que la gente del pueblo venía a consultarla sobre todo tipo de problemas y que siempre parecía saber exactamente qué decirles. Mi padre nunca hablaba de esas cosas, murmuró. Decía que mi abuela era una mujer muy inteligente, pero nunca mencionó nada sobre Dones especiales. Los hombres tienden a no entender estos asuntos, dijo doña Remedios con una sonrisa. Y tu padre probablemente quería protegerte de las habladurías de la gente. Pero ahora que estás aquí, lejos de los prejuicios del pueblo, podemos trabajar en desarrollar lo que ya tienes. La cabeza de Esperanza daba vueltas. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Hace unas horas pensaba que su vida había terminado, que la habían mandado al exilio como castigo por algo que no había hecho. Y ahora resultaba que había sido enviada exactamente donde necesitaba estar, para aprender sobre habilidades que ni siquiera sabía que tenía. ¿Qué tipo de cosas voy a aprender? Primero, a confiar en tus instintos, a distinguir entre un sueño común y una visión verdadera, a protegerte de las energías negativas que algunas personas pueden proyectar. Doña Remedios se puso de pie y empezó a recoger los platos del almuerzo. También aprenderás sobre plantas medicinales, sobre cómo sanar tanto el cuerpo como el espíritu, y sobre cómo usar tu don para ayudar a otros. ¿Y si no quiero tener esas habilidades? ¿Y si solo quiero ser normal? Doña Remedios se detuvo en medio de apilar los platos y la miró con una expresión seria. Niña, tú nunca vas a ser normal, no en el sentido que la mayoría de la gente entiende esa palabra. Ya tienes el don, aunque no lo hayas desarrollado completamente. La pregunta no es si lo quieres o no, sino si vas a aprender a usarlo de manera consciente y controlada o si vas a dejar que se manifieste de manera caótica y potencialmente peligrosa. ¿Peligrosa? Las personas con dones como el tuyo a menudo atraen tanto energías positivas como negativas. Si no sabes cómo protegerte, puedes convertirte en blanco de gente que quiere usar tu habilidad para sus propios fines, o de quienes la temen y quieren destruirla. Esperanza pensó en Visitación, en la manera como había torcido todo lo que hacía para convertirlo en algo sospechoso y amenazante.
¿Había percibido de alguna manera que ella era diferente? ¿Era esa la verdadera razón por la que había querido deshacerse de ella? Mi madrastra siempre decía que había algo raro en mí, murmuró, que tenía ideas por encima de mi lugar, que miraba a la gente de manera impertinente. Tu madrastra probablemente sintió tu energía sin entender qué era. Las personas con poca sensibilidad psíquica a menudo reaccionan con miedo o agresión ante quienes tienen dones desarrollados. Doña Remedios terminó de recoger la mesa y se dirigió hacia la cocina. Ven, ayúdame a lavar los platos mientras te explico cómo van a ser tus días aquí. La cocina era el corazón de la casa, con una estufa de leña que mantenía todo caliente y acogedor, estantes llenos de frascos y hierbas y una ventana grande que daba al jardín trasero. Mientras lavaban los platos juntas, doña Remedios le explicó la rutina diaria. Te levantarás al amanecer para ayudarme en el jardín. Las plantas tienen más energía en las primeras horas del día y es el mejor momento para recolectar las que necesitamos para medicinas. Después del desayuno, tendrás lecciones sobre identificación de plantas, preparación de remedios y desarrollo de tu intuición. Esperanza escuchaba atentamente mientras secaba un plato de barro pintado a mano. ¿Qué tipo de lecciones sobre intuición? Ejercicios de meditación, lectura de energías, interpretación de sueños. También aprenderás a crear barreras psíquicas para protegerte de influencias negativas. Doña Remedios le pasó una taza para secar. Por las tardes, cuando vengan los pacientes, observarás cómo trabajo con ellos. Gradualmente empezarás a participar más activamente en las consultas. ¿Viene mucha gente? Más de la que piensas. La medicina tradicional no puede curar todos los males, especialmente los del espíritu. La gente viene de pueblos lejanos cuando los doctores no pueden ayudarlos o cuando tienen problemas que van más allá de lo físico. Terminaron de lavar los platos y salieron al jardín trasero. Era aún más impresionante que el de enfrente, con senderos serpenteantes entre camas de plantas organizadas de manera que parecía caótica, pero que claramente seguía algún patrón específico. Había secciones dedicadas a diferentes tipos de hierbas, unas para dolores físicos, otras para problemas digestivos, algunas para calmar los nervios. Este jardín es el resultado de 30 años de trabajo, explicó doña Remedios, caminando entre las plantas con la familiaridad de alguien que conoce cada hoja y cada raíz. Algunas de estas plantas las traje de muy lejos, otras las encontré aquí en la montaña. Cada una tiene su propósito, su personalidad, su manera de comunicarse. ¿Las plantas se comunican? Todo se comunica, niña. Solo hay que aprender a escuchar. Doña Remedios se detuvo junto a una planta con flores blancas que parecían estrellas diminutas. Esta es azahar del monte. Es excelente para calmar la ansiedad y ayudar a tener sueños claros. ¿Puedes sentir algo cuando te acercas a ella? Esperanza se acercó a la planta sintiéndose un poco ridícula. Pero cuando extendió la mano hacia las flores sin tocarlas, sintió una especie de vibración suave, como un zumbido muy tenue que parecía venir de las flores mismas. «Siento como un zumbido», dijo, sorprendida. «Perfecto, esa es la energía de la planta». Con práctica aprenderás a distinguir las diferentes energías y a saber instintivamente qué planta necesitas para cada situación. Siguieron caminando por el jardín y doña Remedios le iba explicando las propiedades de diferentes plantas. Algunas las conocía por sus nombres comunes, manzanilla, hierbabuena, ruda, pero otras tenían nombres que nunca había escuchado y propiedades que sonaban casi mágicas. ¿De verdad funcionan todas estas cosas?, preguntó cuando llegaron a una sección donde crecían plantas con hojas plateadas que brillaban bajo el sol de la tarde. Funcionan si sabes cómo usarlas y si la persona que las necesita está realmente abierta a sanarse, respondió doña Remedios. La sanación verdadera requiere 3 elementos: el conocimiento del sanador, el poder de las plantas y la voluntad del paciente de mejorar. Sin cualquiera de estos 3, el tratamiento no será efectivo.
Se sentaron en un banco de madera bajo un árbol cuyas ramas estaban cargadas de flores rojas que atraían mariposas de colores brillantes. El silencio del bosque los envolvía, roto solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento en las hojas. ¿No se siente sola viviendo aquí?, preguntó Esperanza. A veces, admitió doña Remedios, pero la soledad y la solitud son cosas diferentes. Yo escogí esta vida porque me permite hacer el trabajo que necesito hacer. Y además, sonrió, siempre supe que algún día recibiría a una aprendiz. Tu abuela me lo prometió. La idea de ser una aprendiz le resultaba extraña pero también emocionante. Toda su vida había sentido que no encajaba completamente en el molde que se esperaba de una muchacha de su edad y posición social. Tal vez aquí, en esta casa perdida en las montañas, finalmente podría encontrar su lugar en el mundo. ¿Cuánto tiempo voy a quedarme? El tiempo que necesites, respondió doña Remedios. Pero te adelanto que el aprendizaje de estas cosas no es rápido. Toma años desarrollar completamente las habilidades que tienes. Y una vez que empieces este camino, no hay vuelta atrás. Verás el mundo de manera diferente para siempre. Esperanza miró alrededor del jardín, sintiendo que algo se asentaba en su interior. Por primera vez en meses, quizás en años, se sentía como si estuviera exactamente donde tenía que estar. «Estoy lista», dijo, y se sorprendió de lo segura que sonaba su propia voz. Doña Remedios sonrió y le puso una mano en el hombro. «Entonces mañana empezamos en serio. Pero por hoy descansa y acostúmbrate a tu nuevo hogar. La primera noche en un lugar nuevo siempre trae sueños importantes». Cuarta parte. Esa noche, Esperanza se acostó en su nueva cama, sintiendo una mezcla extraña de agotamiento y energía nerviosa. Los acontecimientos del día le daban vueltas en la cabeza como hojas en un remolino. La partida de su casa, el viaje por las montañas, el encuentro con doña Remedios, las revelaciones sobre su abuela y sus propios dones. Se quedó despierta por mucho tiempo, escuchando los sonidos del bosque nocturno, tan diferentes a los ruidos familiares de su pueblo. Aquí no había carruajes pasando por la calle empedrada, ni ladridos de perros conocidos, ni el tic-tac del reloj de pared de la sala. En cambio, había el ulular de búhos, el susurro constante del viento en las ramas y sonidos misteriosos que no podía identificar, pero que de alguna manera no la asustaban. Cuando finalmente se durmió, los sueños la envolvieron como agua tibia. Se vio a sí misma caminando por un sendero en el bosque, pero no era el bosque que rodeaba la casa de doña Remedios. Este era más antiguo, más salvaje, con árboles tan altos que sus copas se perdían en las nubes. Llevaba un vestido blanco que parecía brillar con luz propia, y sus pies descalzos no hacían ruido al tocar el suelo cubierto de musgo. A medida que caminaba, se dio cuenta de que no estaba sola. Había una figura femenina caminando junto a ella, una mujer mayor, con cabello plateado que le llegaba hasta la cintura y ojos del mismo color que los suyos. Aunque nunca había visto a esta mujer en vida, de alguna manera sabía quién era. «Abuela», susurró en el sueño. La mujer sonrió y le tomó la mano. Su toque era cálido y reconfortante, como el recuerdo de una caricia olvidada. «Mi nieta querida», dijo su abuela con una voz que sonaba como música. «Finalmente llegaste donde necesitabas estar». «¿Por qué nadie me contó sobre mis habilidades? ¿Por qué papá nunca me habló de usted?» «Tu padre te amaba tanto que quería protegerte de un mundo que no siempre entiende o acepta lo que somos», explicó su abuela mientras caminaban por el sendero luminoso. «Pero algunos dones no pueden ocultarse para siempre». Era inevitable que llegara el momento en que necesitaras entender tu verdadera naturaleza. Llegaron a un claro donde había un círculo de piedras antiguas cubiertas de símbolos grabados que parecían moverse y cambiar cuando las miraba directamente.
En el centro del círculo había una fuente de agua cristalina que reflejaba no el cielo nocturno, sino el día claro, como si fuera una ventana a otro tiempo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Esperanza. Es el lugar donde se conectan todos los caminos, donde se encuentran todos los tiempos, respondió su abuela. Aquí puedes ver lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Su abuela la guió hasta el borde de la fuente. Mira en el agua, nieta, ve lo que necesitas ver. Esperanza se inclinó sobre la superficie espejada y las imágenes empezaron a formarse lentamente. Primero vio su casa familiar, pero no como la había dejado esa mañana. En la visión, la casa se veía abandonada y triste, con las ventanas cerradas y el jardín de su padre marchitándose por falta de cuidado. Luego vio a Visitación, pero se veía diferente. Estaba sentada en la sala principal llorando con una carta arrugada en las manos. Don Aurelio estaba frente a ella, pero no con la expresión de pretendiente que siempre había mostrado. Se veía furioso, decepcionado. «No entiendo», murmuró Esperanza. «¿Qué está pasando?» «Las mentiras tienen vida corta», explicó su abuela. «Tu madrastra le contó a don Aurelio que tú habías estado tratando de seducirlo, que habías tenido que mandarte lejos por tu comportamiento indecente. Pero don Aurelio no es tonto. Él se daba cuenta de cómo lo mirabas, de cómo trataba de evitarlo. Se sintió insultado por las acusaciones de tu madrastra». La imagen en el agua cambió, mostrando a don Aurelio levantándose de su silla y dirigiéndose hacia la puerta. «Le he perdido el respeto, Visitación», decía en la visión. «Una mujer que miente sobre su propia hijastra para conseguir un esposo no es la clase de mujer con la que quiero compartir mi vida». Esperanza vio a Visitación quedarse sola en la sala, llorando de rabia y desesperación. Toda su estrategia se había venido abajo. No solo había perdido al hombre que quería conquistar, sino que ahora tendría que enfrentar las habladurías del pueblo cuando se corriera la voz de por qué don Aurelio había terminado la relación. «¿Esto ya pasó o va a pasar?», preguntó Esperanza. «Está pasando ahora mismo, mientras sueñas», respondió su abuela. «Tu madrastra descubrirá muy pronto que las mentiras tienen consecuencias». La imagen cambió otra vez, mostrando ahora a doña Remedios en su jardín, pero no como la había visto esa tarde. En esta visión se veía más joven, trabajando junto a una mujer que Esperanza reconoció inmediatamente como su abuela. «¿Ustedes trabajaron juntas?» «Durante muchos años, antes de que me casara y me fuera a vivir al pueblo», explicó su abuela. «Remedios fue mi maestra, igual que ahora será la tuya. Ella me enseñó a controlar mis visiones, a usar mis dones para ayudar a otros, a protegerme de quienes querían usar mi habilidad para sus propios fines. ¿Como Visitación? Tu madrastra no tiene sensibilidad psíquica, pero sí tiene una intuición animal para detectar poder en otros. Siempre sintió que eras diferente y eso la asustaba. Por eso necesitaba encontrar una manera de desacreditarte antes de que te dieras cuenta de tu propia fuerza. La fuente mostró ahora imágenes de Esperanza trabajando en el jardín con doña Remedios, aprendiendo sobre plantas y preparando remedios. Luego la vio atendiendo a pacientes, usando sus manos para detectar problemas que no eran visibles a simple vista. En una de las imágenes se vio a sí misma años más mayor, con el cabello largo y vestida de manera similar a doña Remedios, recibiendo a una muchacha joven que llegaba asustada y confundida. ¿Voy a quedarme aquí para siempre? Vas a quedarte el tiempo que necesites para aprender lo que tienes que aprender. Después podrás elegir tu propio camino. Tal vez vuelvas al pueblo algún día, tal vez te quedes en las montañas, tal vez vayas a otros lugares para ayudar a más gente. Pero ya nunca más serás víctima de los miedos y manipulaciones de otros». Su abuela se acercó más a ella y le puso las manos en las mejillas.
Tienes una fuerza dentro que aún no conoces completamente, nieta. Remedios te ayudará a encontrarla y desarrollarla. Pero recuerda, el poder verdadero no viene de dominar a otros, sino de dominarte a ti misma. ¿Me volveré a ver?, preguntó Esperanza, sintiendo que el sueño empezaba a desvanecerse. Estaré contigo cada vez que necesites orientación, en tus sueños, en tus meditaciones, en los momentos de silencio cuando abras tu corazón para escuchar. Su abuela empezó a volverse transparente, como si fuera hecha de niebla matutina. Confía en Remedios, confía en ti misma y recuerda siempre de dónde vienes. El sueño se desvaneció gradualmente, pero la sensación de paz y propósito que le había dejado permaneció con ella mientras despertaba lentamente. La luz gris del amanecer se filtraba por su ventana y podía escuchar a doña Remedios moviéndose en la cocina preparando el desayuno. Se quedó acostada por unos minutos, procesando todo lo que había visto y escuchado en el sueño. ¿Había sido realmente una visión, como las que le había descrito doña Remedios, o solo su mente inventando historias para consolarse? Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. «Esperanza», escuchó la voz de doña Remedios. «¿Estás despierta? Tenemos visita». Se levantó rápidamente y se vistió, peinándose el cabello con los dedos mientras bajaba las escaleras. En la sala principal encontró a doña Remedios hablando con don Jacinto, que se veía agitado y preocupado. Don Jacinto lo saludó sorprendida. ¿Qué hace aquí tan temprano? El hombre mayor se quitó el sombrero y la miró con una expresión que era mezcla de pena y urgencia. Señorita Esperanza, vengo con noticias del pueblo. Su madrastra, bueno, han pasado cosas. El corazón de Esperanza se aceleró recordando las imágenes que había visto en su sueño. ¿Qué tipo de cosas? Don Aurelio fue ayer por la tarde a hablar con ella. Parece que se enteró de que usted nunca había hecho nada indecente, que todo había sido mentira de la señora Visitación. Don Jacinto se revolvía el sombrero entre las manos. Hubo una discusión muy fuerte. Los vecinos escucharon gritos desde la calle. Doña Remedios intercambió una mirada significativa con Esperanza. ¿Y qué pasó después? Don Aurelio se fue muy molesto, diciendo que no quería saber nada más de la señora Visitación. Y ella, bueno, ella se quedó llorando, pero después empezó a decir por todo el pueblo que usted había sido una malcriada, que había tenido que mandarla lejos porque era incorregible. La descripción coincidía exactamente con lo que Esperanza había visto en su sueño, confirmando que había sido una visión verdadera y no solo su imaginación. ¿Por eso vino hasta acá?, preguntó. ¿Para contarme eso? Don Jacinto negó con la cabeza. No, señorita, vengo porque la señora Visitación me mandó llamar anoche. Quiere que la traiga de vuelta. Dice que se arrepiente de haberla mandado aquí, que fue un error. El silencio que siguió fue tenso. Esperanza sintió que algo frío le recorría la espalda. Visitación quería que regresara, pero no por amor o arrepentimiento genuino. Quería que regresara porque su plan había salido mal y ahora necesitaba controlar el daño a su reputación. ¿Y usted qué le dijo?, preguntó doña Remedios. Le dije que vendría a hablar con la señorita, pero que ella tendría que decidir qué quería hacer. Don Jacinto miró directamente a Esperanza. Señorita, no me gusta meterme en asuntos de familia, pero me parece que su madrastra no tiene las mejores intenciones. Los cambios de opinión tan súbitos no suelen ser sinceros. Esperanza se sentó lentamente en una de las sillas, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Podía regresar a su casa, volver a la vida que conocía, fingir que todo había sido un malentendido. O podía quedarse aquí y emprender un camino completamente nuevo, uno que prometía enseñarle cosas sobre sí misma que nunca había imaginado. «¿Qué piensa que debo hacer?», le preguntó a doña Remedios. «Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, niña. Pero te diré esto. Si regresas ahora, tu madrastra encontrará otra manera de controlarte y limitarte. Los leopardos no cambian sus manchas».
Don Jacinto asintió. La señora Remedios tiene razón. Su madrastra está desesperada ahora mismo, pero una vez que pase la crisis, volverá a ser la misma de siempre. Esperanza cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de escuchar a su intuición como doña Remedios le había dicho que hiciera. Inmediatamente sintió una sensación de claridad que la sorprendió. «No voy a regresar», dijo, abriendo los ojos y mirando directamente a don Jacinto. «Al menos no ahora. Necesito tiempo para encontrar mi camino». El alivio en el rostro de doña Remedios fue evidente, aunque trató de disimularlo. «¿Está segura, señorita?», preguntó don Jacinto. «Su madrastra no va a estar contenta con esta respuesta». «Estoy segura», respondió Esperanza con más firmeza de la que había sentido en mucho tiempo. «Y don Jacinto, cuando hable con Visitación, dígale que estoy bien, que estoy aprendiendo cosas útiles y que cuando esté lista para regresar al pueblo lo haré, pero será cuando yo decida, no cuando ella lo ordene». Don Jacinto sonrió por primera vez desde que había llegado. «Se lo diré exactamente así, señorita. Me parece que está tomando la decisión correcta». Después de que don Jacinto se fue, Esperanza y doña Remedios se quedaron en la sala en un silencio contemplativo. «¿Cómo supiste que don Aurelio había terminado con tu madrastra?», preguntó finalmente doña Remedios. «Lo vi en un sueño anoche», respondió Esperanza. «Mi abuela estaba ahí. Me mostró lo que estaba pasando en casa». Doña Remedios sonrió con satisfacción. «Tu primer sueño profético consciente. Es una excelente señal. Significa que tus habilidades están despertando más rápido de lo que esperaba». ¿Era realmente mi abuela o solo mi subconsciente inventando lo que quería escuchar? ¿Tú qué crees? Esperanza pensó en la calidez del toque de su abuela, en la claridad de sus palabras, en la precisión de las visiones que había tenido. Creo que era real. Entonces confía en esa sensación. Parte de desarrollar tus dones es aprender a distinguir entre diferentes tipos de experiencias psíquicas. Con el tiempo, sabrás instintivamente cuando algo es una visión verdadera y cuando es solo un sueño común. Salieron al jardín para empezar las labores del día, pero Esperanza se sentía diferente a como se había sentido la tarde anterior. Ya no era solo una muchacha refugiada que había llegado por casualidad a casa de doña Remedios. Era una aprendiz que había elegido conscientemente quedarse para desarrollar habilidades que apenas comenzaba a entender. Y por primera vez en mucho tiempo se sentía dueña de su propio destino. Quinta parte. Los siguientes días se convirtieron en una rutina que Esperanza encontraba sorprendentemente satisfactoria. Se levantaba al amanecer con doña Remedios y juntas salían al jardín cuando el rocío todavía cubría las plantas como pequeños diamantes. Aprendió a identificar el momento perfecto para recolectar cada hierba, algunas cuando apenas salía el sol, otras cuando estaba más alto, algunas solo durante ciertas fases de la luna. «Las plantas son como las personas», le explicaba doña Remedios mientras cortaban flores de manzanilla. «Cada una tiene su propio ritmo, su propia personalidad, su momento óptimo para dar lo mejor de sí misma». Esperanza descubrió que tenía una facilidad natural para sentir las energías de las plantas. Podía distinguir cuáles estaban sanas y vibrantes, cuáles necesitaban más agua o mejor drenaje, e incluso cuáles estaban listas para ser cosechadas sin necesidad de examinarlas visualmente. Era como si sus manos pudieran leer información invisible en las hojas y tallos. «Es un don muy útil para una sanadora», le comentó doña Remedios, cuando Esperanza le contó sobre estas sensaciones. «Muchas personas pueden memorizar las propiedades de las plantas en los libros, pero muy pocas pueden comunicarse directamente con ellas como tú lo haces». Después del desayuno, tenían lecciones más formales. Doña Remedios tenía una biblioteca impresionante de libros sobre plantas medicinales, muchos de ellos escritos a mano con ilustraciones detalladas. Esperanza aprendía los nombres científicos, las partes útiles de cada planta, las diferentes maneras de prepararlas y las dolencias que podían tratar.
Pero las lecciones iban más allá de la herbolaria. Doña Remedios también le enseñaba técnicas de meditación para enfocar su mente y desarrollar su intuición. Le mostraba cómo crear barreras mentales para protegerse de energías negativas y cómo limpiar y purificar tanto su espacio físico como su espacio energético. Una sanadora siempre está en contacto con el dolor y el sufrimiento de otros, le explicaba doña Remedios durante una de estas lecciones. Si no aprendes a protegerte adecuadamente, puedes absorber las dolencias de tus pacientes y enfermarte tú misma. Una tarde, mientras estaban preparando una tintura de valeriana para ayudar con el insomnio, llegó su primera paciente real. Era una mujer mayor del pueblo de San Miguel que había caminado durante horas para llegar hasta la casa. Doña Remedios, dijo la mujer, que se presentó como Esperanza Vázquez. Vengo porque mi nieto no puede dormir hace semanas. Los doctores dicen que no tiene nada malo, pero el niño está consumiéndose. No come, no juega, solo llora y dice que tiene miedo. Doña Remedios invitó a la mujer a sentarse y le ofreció té mientras escuchaba atentamente su historia. Esperanza se quedó en un rincón, observando cómo su mentora manejaba la consulta. ¿Cuándo empezó este problema?, preguntó doña Remedios. Hace como 3 semanas, justo después de que murió su abuelito, mi esposo. La mujer empezó a llorar silenciosamente. El niño estaba muy apegado a él. Dormían en el mismo cuarto cuando se quedaba con nosotros. Doña Remedios asintió comprensivamente. ¿El niño dice algo específico sobre sus miedos? Dice que ve a su abuelito en su cuarto por las noches, que el abuelito se ve triste y no se quiere ir. La mujer se secó los ojos con un pañuelo. Mis hijos creen que son pesadillas, pero yo no estoy tan segura. Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante su tiempo con doña Remedios, había aprendido que algunas veces los espíritus de los muertos no lograban partir completamente, especialmente si habían dejado asuntos pendientes o si alguien que amaban los necesitaba demasiado. ¿Puedo preguntarle cómo murió su esposo?, dijo doña Remedios suavemente. De repente, un infarto. Estaba bien por la mañana, jugando con el nieto, y por la tarde ya había muerto. La mujer sollozó. No pudo despedirse de nadie, no pudo decirle al niño que todo iba a estar bien. Doña Remedios intercambió una mirada significativa con Esperanza antes de continuar. Señora Vázquez, voy a prepararle una mezcla especial para que el niño pueda dormir tranquilo, pero también necesito que haga algo más. Lo que sea, doña Remedios. Necesita hablar con su nieto sobre su abuelito, decirle que está bien que sienta tristeza, pero que su abuelito no quiere que él sufra tanto. A veces los niños sienten que deben mantener vivos a sus seres queridos con su dolor, y eso hace que los espíritus no puedan descansar en paz. Mientras doña Remedios preparaba la mezcla de hierbas para el niño, Esperanza sintió una presencia extraña en la habitación. Era como si hubiera alguien más ahí, alguien que quería comunicarse pero no podía hacerlo directamente. Doña Remedios susurró, Creo que hay alguien más aquí. Su mentora se detuvo en lo que estaba haciendo y miró alrededor de la habitación con los ojos entrecerrados. ¿Dónde? Esperanza señaló hacia el rincón junto a la ventana. Ahí. Es un hombre mayor, con bigote blanco. Se ve preocupado. La señora Vázquez se puso pálida. Esa descripción es exactamente como era mi esposo. Doña Remedios se acercó lentamente al rincón que Esperanza había señalado. Don Ramón, dijo suavemente, si está usted aquí, necesita saber que su nieto está sufriendo mucho. Su amor por él lo está lastimando. Esperanza sintió una oleada de emociones que no eran suyas. Amor profundo, preocupación y una tristeza abrumadora. De alguna manera podía sentir lo que el espíritu estaba experimentando. Dice que no quería dejarlo, murmuró Esperanza, sorprendida de escuchar las palabras saliendo de su propia boca. Dice que prometió que siempre estaría ahí para cuidarlo.
La señora Vázquez empezó a llorar más fuerte. Eso es exactamente lo que siempre le decía al niño. El abuelo siempre va a estar aquí para cuidarte. Don Ramón, dijo doña Remedios con firmeza pero gentileza, cuidar a su nieto ahora significa dejarlo vivir sin miedo. Usted no se va para siempre, solo va a un lugar donde puede estar en paz. Siempre estará en el corazón del niño, pero no como una presencia que lo asusta por las noches. Esperanza sintió que la presencia se movía, como si el espíritu estuviera considerando las palabras de doña Remedios. Luego, gradualmente la sensación de peso y tristeza en la habitación empezó a aliviarse. «Se está yendo», susurró Esperanza. «Pero primero quiere que le diga algo a su esposa». Se quedó callada por un momento, escuchando con una parte de sí misma que no sabía que existía. Dice que las llaves del cofre donde guardaba los ahorros están escondidas detrás del retrato de la Virgen en su cuarto. Dice que use ese dinero para que el niño pueda estudiar, como siempre habían soñado. La señora Vázquez se quedó boquiabierta. Nadie sabía dónde había escondido esas llaves. Las estuvimos buscando por toda la casa después del funeral. La presencia se desvaneció completamente y Esperanza se sintió súbitamente agotada, como si hubiera corrido una gran distancia. Doña Remedios inmediatamente se acercó a ella y le puso una mano en la frente. «Está bien, niña. Es normal sentirse cansada después del primer contacto directo con un espíritu. Siéntate y respira profundo». La señora Vázquez se quedó con ellas hasta el atardecer, haciendo preguntas sobre lo que había pasado y agradeciendo una y otra vez por la ayuda. Cuando finalmente se fue, llevándose la mezcla de hierbas para su nieto y una sensación de paz que no había tenido en semanas, Esperanza y doña Remedios se quedaron solas en la sala principal. «¿Qué fue lo que pasó exactamente?», preguntó Esperanza, todavía sintiéndose un poco mareada. «Actuaste como médium», explicó doña Remedios, sirviéndole un té reconfortante. Algunas personas con dones psíquicos pueden servir como puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Es una habilidad muy rara y muy poderosa. ¿Es peligroso? Puede serlo si no sabes cómo protegerte. Los espíritus no siempre tienen buenas intenciones y algunos pueden tratar de quedarse contigo más tiempo del debido. Doña Remedios se sentó frente a ella con expresión seria. Pero también puede ser una herramienta increíblemente valiosa para ayudar tanto a los vivos como a los muertos a encontrar paz. ¿Usted puede hacer eso también? Un poco, pero no con la claridad con que tú lo hiciste. Tu conexión fue extraordinariamente fuerte para ser la primera vez. Doña Remedios la estudió cuidadosamente. Creo que tus habilidades van a ser mucho más desarrolladas de lo que inicialmente pensé. Durante los días siguientes llegaron noticias del pueblo que confirmaron lo que había pasado durante la consulta. El nieto de la señora Vázquez había dormido profundamente esa misma noche por primera vez en semanas y había dejado de hablar sobre ver a su abuelito. Además, las llaves efectivamente estaban escondidas exactamente donde Esperanza había dicho que estarían. La noticia se extendió rápidamente y pronto empezaron a llegar más personas a la casa de doña Remedios. Algunas venían por problemas físicos que podían tratarse con hierbas, pero otras venían esperando comunicarse con familiares muertos o resolver situaciones que involucraban presencias espirituales. Esperanza participó en varias de estas consultas, siempre bajo la supervisión cuidadosa de doña Remedios. Cada experiencia le enseñaba algo nuevo sobre sus habilidades y sobre la naturaleza compleja de la sanación. Una tarde, mientras preparaban un ungüento para dolores musculares, doña Remedios le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Has pensado en lo que quieres hacer con tus habilidades a largo plazo? Esperanza dejó de moler las hierbas y la miró. ¿A qué se refiere? Tienes dones excepcionales, niña, pero tener dones también significa tener responsabilidades. La pregunta es, ¿cómo quieres usar esas responsabilidades?
No entiendo, ¿no voy a quedarme aquí aprendiendo de usted? Vas a quedarte aquí hasta que aprendas todo lo que necesitas aprender. Pero eventualmente tendrás que decidir cuál va a ser tu camino. ¿Quieres vivir retirada en las montañas como yo, dedicándote completamente a la sanación? ¿O quieres regresar al mundo y encontrar maneras de usar tus dones ahí? La pregunta la inquietó. En las semanas que llevaba viviendo con Doña Remedios, había empezado a sentirse como si esta vida fuera su vida verdadera. La rutina tranquila, el trabajo con las plantas, la satisfacción de ayudar a las personas que venían a buscar sanación, todo esto se sentía natural y correcto. Pero también había momentos en que extrañaba la vida social del pueblo, las conversaciones con otras personas de su edad, la posibilidad de formar una familia algún día. ¿Tenía que elegir entre desarrollar sus dones y vivir una vida normal? ¿No puedo hacer las dos cosas?, preguntó. Tal vez sí, respondió doña Remedios con una sonrisa misteriosa, pero esa es una respuesta que tendrás que encontrar por ti misma. Esa noche, Esperanza se acostó pensando en las palabras de su mentora. Por primera vez desde que había llegado a las montañas, sintió una punzada de nostalgia por su antigua vida. No por Visitación y sus manipulaciones, sino por las pequeñas cosas que había dado por sentadas. Las conversaciones con Carmela, los paseos por la plaza del pueblo, la sensación de estar conectada con una comunidad. Pero cuando se durmió, tuvo otro sueño profético que la dejó con más preguntas que respuestas. Se vio a sí misma de vuelta en su pueblo, pero no como la muchacha asustada que había partido hacía semanas. En el sueño caminaba por las calles con confianza, vestida de manera simple pero elegante, con una pequeña bolsa de hierbas medicinales en la mano. La gente la saludaba con respeto y podía ver que algunos la buscaban discretamente para pedirle consejos o ayuda. Visitación también estaba en el sueño, pero se veía menor, menos amenazante. Cuando se encontraron en la plaza, su madrastra la miró con una mezcla de miedo y resentimiento, pero no se atrevió a confrontarla directamente. «Has cambiado», le decía Visitación en el sueño. «Sí», respondía Esperanza con calma, «he encontrado quién soy realmente». El sueño se desvaneció, pero la sensación de certeza que le había dejado permaneció con ella durante días. Había visto un futuro posible, uno en el que no tenía que escoger entre sus dones y su vida en el mundo. Pero también sabía que ese futuro requeriría que siguiera creciendo y fortaleciéndose, que aprendiera no solo a usar sus habilidades, sino también a defenderse de quienes podrían querer aprovecharse de ellas. Y por primera vez empezó a preguntarse si tal vez su destino no era quedarse escondida en las montañas para siempre, sino regresar al mundo con las herramientas para cambiarlo. Sexta parte. El invierno se instaló en las montañas con una fuerza que Esperanza no había experimentado nunca. La nieve cubría el jardín como una manta blanca, y las mañanas eran tan frías que podía ver su aliento formando nubes de vapor incluso dentro de la casa. Pero lejos de sentirse aislada o deprimida, encontraba esta estación íntima y reflexiva. Durante los días más fríos, cuando era imposible trabajar en el jardín, doña Remedios intensificó las lecciones teóricas. Le enseñó técnicas avanzadas de sanación energética, cómo leer las auras de las personas y métodos complejos para protegerse de ataques psíquicos. También le mostró cómo documentar sus visiones y sueños proféticos para poder analizarlos después con más claridad. El conocimiento sin registro se pierde, le explicaba mientras le enseñaba a llevar un diario espiritual. Los dones como los tuyos se han transmitido de generación en generación principalmente por tradición oral, pero también es importante que tengas tus propios registros. Cada persona experimenta estas habilidades de manera ligeramente diferente. Una mañana especialmente fría de febrero llegó una visita inesperada. Esperanza estaba en la cocina preparando una infusión de jengibre cuando escuchó voces en la sala principal. Una de esas voces le resultaba familiar, aunque no podía ubicar de dónde.
Cuando salió a ver quién era, se encontró con una sorpresa que la dejó sin palabras. Carmela estaba sentada frente a doña Remedios, con las mejillas rojas por el frío y envuelta en un rebozo grueso que Esperanza reconoció inmediatamente. «Carmela», exclamó, corriendo a abrazar a la mujer que había sido como una segunda madre. «Ay, mi niña querida», murmuró Carmela, devolviéndole el abrazo con fuerza. «¿Cómo has crecido en estos meses? Te ves diferente». Era verdad. Esperanza sabía que había cambiado físicamente durante su tiempo en las montañas. El trabajo al aire libre le había dado color a su piel y fuerza a sus brazos. Había crecido unas pulgadas y su manera de moverse era más segura, más centrada. Pero los cambios más profundos eran internos. Había una serenidad en sus ojos que no había tenido antes, una sensación de conocer su propio poder. «¿Cómo llegó hasta acá?», preguntó Esperanza. «¿Y cómo sabía dónde encontrarme? Don Jacinto me trajo». «Le pagué para que me trajera porque tenía que verte, niña. Tenía que contarte lo que ha estado pasando en el pueblo». Carmela miró hacia doña Remedios. «Con su permiso, señora, me gustaría hablar a solas con Esperanza». Doña Remedios asintió y se retiró discretamente, dejándolas solas en la sala principal. Carmela tomó las manos de Esperanza entre las suyas y la estudió con cuidado. «Cuéntame todo», dijo Esperanza. «¿Cómo está la casa? ¿Cómo está Visitación?». Carmela suspiró profundamente antes de empezar. «Tu madrastra no está bien, niña. Desde que don Aurelio la dejó, se ha vuelto extraña, paranoica. Dice que la gente del pueblo la mira raro, que hablan de ella a sus espaldas». «¿Y es cierto?». «Algo de cierto hay», admitió Carmela. «La historia de por qué te mandó lejos se supo, y la gente no ve bien que una mujer mienta sobre su propia hijastra para conseguir un marido. Pero tampoco es tan grave como ella cree. El problema es que ha empezado a inventar historias cada vez más extrañas». Esperanza sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de historias? «Dice que tú aprendiste brujería en las montañas, que por eso don Aurelio cambió de opinión sobre ella. Dice que le lanzaste un hechizo para que la rechazara». Carmela bajó la voz. «Algunas personas no le creen, pero otras empiezan a repetir sus palabras». La habitación se sintió súbitamente más fría. Esperanza había aprendido lo suficiente sobre la historia de las mujeres con dones especiales para saber lo peligrosas que podían ser las acusaciones de brujería, incluso en tiempos modernos. «¿Qué tan serias son estas acusaciones?», preguntó. «Por ahora son solo chismes de comadres, pero si siguen creciendo». Carmela no terminó la frase, pero Esperanza entendió la implicación. En los pueblos pequeños, los rumores podían convertirse en verdades aceptadas muy rápidamente. ¿Por eso vino a advertirme? Vine porque quería que supieras lo que estaba pasando, pero también porque quería verte con mis propios ojos. Carmela le acarició el cabello como cuando era pequeña. «Y lo que veo me tranquiliza mucho. Estás bien, niña, estás más que bien, estás floreciendo. ¿De verdad se nota tanto? Se te ve en todo, en cómo te mueves, en cómo hablas, en la luz de tus ojos. Es como si por fin fueras completamente tú misma». Carmela sonrió. «Tu padre estaría muy orgulloso». Pasaron el resto del día poniéndose al día. Carmela le contó sobre la vida cotidiana en el pueblo, sobre los vecinos y conocidos, sobre las pequeñas tragedias y alegrías que forman el tejido de una comunidad. A cambio, Esperanza le habló sobre su nueva vida, aunque cuidándose de no mencionar los aspectos más esotéricos de su entrenamiento. Pero cuando llegó la hora de que Carmela se fuera, las dos sabían que había cuestiones más serias que discutir. «¿Qué crees que debo hacer sobre Visitación?», preguntó Esperanza. «Creo que tarde o temprano vas a tener que enfrentarla», respondió Carmela honestamente. «No puedes quedarte escondida en las montañas para siempre, por muy hermoso que sea este lugar. Y mientras ella siga inventando historias sobre ti, el problema va a empeorar». Esa noche, después de que don Jacinto y Carmela partieron de vuelta al pueblo, Esperanza se quedó despierta por mucho tiempo hablando con doña Remedios sobre la situación. «¿Qué piensa que debo hacer?», le preguntó a su mentora.
Creo que Carmela tiene razón. Los problemas que huimos rara vez se resuelven solos. Generalmente crecen en nuestra ausencia. Doña Remedios removió el fuego en la chimenea, enviando chispas brillantes hacia arriba. Pero también creo que aún no estás lista para enfrentar lo que te espera en el pueblo. ¿Qué me falta aprender? La lección más importante de todas: cómo mantenerte centrada y en control de tu poder cuando otros tratan de desestabilizarte. Doña Remedios la miró seriamente. Tu madrastra conoce tus puntos débiles, sabe exactamente cómo hacerte enojar y hacerte perder el control. Si vas a enfrentarla, tienes que ser capaz de mantenerte calmada sin importar lo que te diga o haga. Durante las siguientes semanas, Doña Remedios diseñó ejercicios específicos para ayudarla a desarrollar esa fortaleza emocional. Le enseñó técnicas de respiración para mantener la calma bajo presión, visualizaciones para crear escudos energéticos y métodos para separar sus emociones de las de otras personas. El poder verdadero no está en la capacidad de atacar, le explicaba durante una de estas lecciones. Está en la capacidad de mantenerse fuerte sin ser movido por las debilidades de otros. También intensificaron el trabajo con plantas que fortalecían la confianza y la claridad mental. Esperanza aprendió a preparar mezclas específicas que podía llevar consigo para mantenerse centrada en situaciones difíciles. Pero la lección más importante vino de una experiencia inesperada. Una tarde de marzo, cuando la nieve empezaba a derretirse y los primeros brotes verdes aparecían en el jardín, llegó una mujer del pueblo, que Esperanza reconoció inmediatamente. Era doña Mercedes, una de las amigas más cercanas de Visitación y una de las cotorras más eficientes del pueblo. La mujer llegó fingiendo que necesitaba un remedio para dolores de cabeza, pero era obvio que su verdadero propósito era satisfacer su curiosidad sobre Esperanza y confirmar los rumores que habían estado circulando. «¡Ay, Esperancita!», dijo con una sonrisa falsa mientras doña Remedios preparaba su medicina. «¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Tu madrastra nos ha contado que estás aprendiendo cosas muy interesantes». Esperanza sintió inmediatamente la provocación en las palabras de la mujer, pero se obligó a mantener la voz tranquila. «Estoy aprendiendo sobre plantas medicinales, sí». ¿Solo sobre plantas? Doña Mercedes miró alrededor de la casa con ojos calculadores. «Porque tu madrastra dice que has estado experimentando con otras cosas». «Mi madrastra dice muchas cosas», respondió Esperanza con serenidad. «No todas son ciertas». La respuesta calmada pareció frustrar a doña Mercedes, quien probablemente esperaba una reacción emocional que pudiera reportar de vuelta al pueblo. «Es que nos preocupamos por ti, niña. Una muchacha tan joven viviendo sola con una mujer como doña Remedios». La mujer bajó la voz conspirativamente. «La gente dice que aquí pasan cosas raras». Esperanza sintió una oleada de protectividad hacia su mentora, pero también reconoció que esta era una prueba. ¿Podía defender lo que amaba sin perder el control? Doña Remedios es una sanadora respetada que ha ayudado a cientos de personas a lo largo de los años, dijo con firmeza pero sin agresividad. Si eso le parece raro a algunas personas, tal vez el problema no está en ella, sino en la ignorancia de quienes la juzgan. Doña Mercedes se quedó sin palabras por un momento, claramente no esperando una respuesta tan articulada y segura. Cuando doña Remedios regresó con la medicina, la mujer se fue rápidamente, murmurando excusas sobre tener que regresar antes del atardecer. «Muy bien manejado», le dijo doña Remedios después de que la visitante se fuera. «Mantuviste tu centro, defendiste lo que necesitabas defender, pero no caíste en la trampa de responder con emociones negativas». Esperanza se sintió orgullosa, pero también se dio cuenta de que el encuentro había sido relativamente fácil comparado con lo que podría esperar de un enfrentamiento directo con Visitación. Como si hubiera leído sus pensamientos, doña Remedios agregó: «Tu madrastra no será tan sutil como doña Mercedes. Conoce exactamente cuáles son tus heridas más profundas y no dudará en abrirlas si siente que está perdiendo control sobre ti». ¿Cree que estoy lista para enfrentarla? Creo que estás casi lista, pero hay una cosa más que necesitas entender antes de tomar esa decisión.
Doña Remedios la llevó a su estudio, un cuarto pequeño que Esperanza rara vez había visto, lleno de libros antiguos y objetos extraños. De una caja de madera tallada, su mentora sacó un espejo pequeño con un marco de plata decorado con símbolos que no reconocía. «Este es un espejo de verdad», explicó doña Remedios. «Es una herramienta muy antigua que se usa para ver más allá de las apariencias superficiales. Si lo usas correctamente, puedes ver las verdaderas intenciones de las personas, sus miedos más profundos, las motivaciones reales detrás de sus acciones. ¿Quiere que vea a Visitación a través de este espejo? Solo si te sientes preparada. Lo que veas podría cambiar para siempre cómo entiendes a tu madrastra. A veces el conocimiento es liberador, pero otras veces puede ser un peso que cargas para siempre». Esperanza tomó el espejo con manos temblorosas. La superficie era perfectamente lisa, pero cuando se miró en ella no vio su propio reflejo. En cambio, vio imágenes que se formaban y desvanecían como humo. Primero vio a Visitación como era ahora, sola en la casa familiar, caminando de habitación en habitación como un fantasma, hablando sola y reviviendo una y otra vez la humillación de haber sido rechazada por don Aurelio. Pero luego las imágenes fueron más atrás en el tiempo. Vio a Visitación como una muchacha joven, no mucho mayor de lo que Esperanza era ahora, siendo cortejada por el padre de Esperanza. En esas imágenes se veía vulnerable, esperanzada, genuinamente enamorada. Vio su felicidad cuando él le propuso matrimonio y su devastación cuando descubrió que él seguía guardando recuerdos de su primera esposa, la madre de Esperanza. Las imágenes siguieron fluyendo, mostrándole años de inseguridad, de sentirse como la segunda opción, de criar a una niña que se parecía tanto a la mujer que su esposo había amado primero, que era como tener un recordatorio constante de que ella nunca había sido la única. Cuando las imágenes se detuvieron, Esperanza tenía lágrimas en los ojos. Por primera vez en su vida entendía realmente a Visitación. Su crueldad no era solo maldad gratuita, era el resultado de años de dolor e inseguridad, de sentirse invisible y no amada. ¿Ahora entiendes?, preguntó doña Remedios suavemente. «Entiendo por qué se comporta como se comporta», respondió Esperanza, limpiándose los ojos. «Pero eso no justifica lo que me hizo». No, no lo justifica, pero entender a alguien te da poder sobre la situación. Ya no puedes ser lastimada por ella de la misma manera, porque ahora ves que sus ataques vienen de su propia herida, no de algo que esté realmente mal contigo. Esa noche, Esperanza tuvo el sueño más claro y específico que había tenido jamás. Se vio a sí misma regresando al pueblo en la primavera, caminando por las calles con confianza y serenidad. Vio el encuentro con Visitación, las acusaciones, los gritos, los intentos de manipulación. Pero también vio cómo respondía, con calma, con comprensión, pero también con límites firmes. En el sueño veía el momento exacto en que Visitación se daba cuenta de que había perdido todo poder sobre ella, y también veía la extraña mezcla de alivio y tristeza en los ojos de su madrastra cuando entendía que ya no tenía que seguir luchando una batalla que nunca había podido ganar. Cuando despertó, supo que era hora de irse. «Creo que estoy lista», le dijo a doña Remedios durante el desayuno. Su mentora sonrió como si hubiera estado esperando esas palabras. «Sí, creo que lo estás. Pero no te vas para siempre, ¿verdad? Esta siempre será tu casa también». «Lo sé, y siempre seré su aprendiz, sin importar dónde esté». «Entonces prepárate. Don Jacinto puede llevarte de vuelta al pueblo la próxima semana. Es hora de que Esperanza regrese al mundo, pero esta vez como la mujer que realmente es». Mientras empacaba sus pocas pertenencias, ahora aumentadas con frascos de medicinas, libros de plantas y herramientas para mantener su práctica espiritual, Esperanza sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Ya no era la muchacha asustada que había salido huyendo de su casa. Era una sanadora, una vidente, una mujer que conocía su propio poder y sabía cómo usarlo.
La ironía era perfecta, y Esperanza no podía esperar a ver la cara de su madrastra cuando se diera cuenta de lo que realmente había logrado con su traición.